Ya estamos de vuelta, 10 de la mañana con 5 minutos y tenemos imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en Naciones Unidas. Isel Guerra está con nosotros además para esta revisión de lo que adelantábamos antes de la pausa, la intervención de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo estás, Isel? Seba? Sí, así es. Se trata de las presentaciones formales de los candidatos, comenzando con la expresidenta Michelle Bachelet en estas dos jornadas, hoy y el día de mañana, donde los 4 candidatos que están optando a ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas van a entregar su mensaje, una especie, Seba, de examen oral de 3 horas aproximadamente. 3 horas, increíble. Donde van a ver, en rigor se le llaman diálogos interactivos, Seba, a estas instancias que de hecho comenzaron en el 2016 en adelante y que son televisados. Por eso vamos a poder ver precisamente el mensaje de Michelle Bachelet en los próximos minutos, ahí en la sala del Consejo de Administración Fiduciaria en Naciones Unidas, una especie de interrogatorio donde va a haber un breve, podríamos decir, discurso y posteriormente una serie de preguntas de los países o de los estados miembros, así como también de figuras de la sociedad civil, como parte de esta especie de test o de examen oral, como te lo planteaba anteriormente, Seba, que podría extenderse hasta 3 horas. Durante esta jornada va a estar entonces siendo partícipe de este proceso Michelle Bachelet y Rafael Grossi, el argentino. Él también en la tarde, a eso de las 3 de la tarde, debería también exponer ante Naciones Unidas durante esta jornada. Argentino que no es respaldado por el gobierno de Argentina, ¿o sí? No, sí es. ¿Es el candidato el candidato. De hecho, fue, te diría, Seba, de las primeras figuras que fueron propuestas por los diferentes países. En el caso de, efectivamente, Rafael Grossi, sí, fue el gobierno de Javier Milei, que también hizo una especie de, te diría, de una especie de evento, incluso para hacer esa nominación de parte del país vecino de la figura de quien es, por lo demás, el actual director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y que, por lo demás, ha sido una figura también destacada dentro de este dossier de programa nuclear iraní. Lo hemos visto involucrado también, por cierto, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, particularmente ante los temores de los estados de las centrales nucleares en estos 2 países. Pero claro, ellos dos van a ser quienes durante esta jornada van a estar exponiendo entonces ante Naciones Unidas en medio de esta presentación que vemos allí en pantalla, sin ir más lejos, en la previa de lo que va a ser entonces este pistoletazo de salida, como ya le están calificando por lo demás algunos medios, en medio de un calendario que vamos a ver durante todo este año. Un proceso muy largo donde Michelle Bachelet tiene que ir dando forma también a sus propuestas para convencer a quienes deciden finalmente quién será la siguiente secretaria o secretario general de Naciones Unidas. Pero en un momento también donde la misma institucionalidad de Naciones Unidas, dicen muchos expertos, está bajo asedio también, ¿no? Con muchas críticas por la efectividad de su intervención, de su capacidad de generar cambios en ciertas situaciones e intervenir en conflictos, por ejemplo, para evitar situaciones, sobre todo bélicas, ¿no? De conflicto bélico. Hay una reflexión ahí bien importante que probablemente tendrá que plasmar también la misma Michelle Bachelet con el conocimiento que tiene de la misma institución, por supuesto. Sí, por lo demás una larga y extensa también, podríamos decir, experiencia dentro de este sistema, ¿no? Fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres entre 2010 y 2013, posteriormente fue alta comisionada más bien de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022, en un periodo donde además visitó China, ¿no? En un viaje sumamente controvertido para visitar a las minorías uigures, ¿no? De Xinjiang, y que claro, eso también le generó una serie de desavenencias, incluso del propio régimen chino ante esa visita y los cuestionamientos sobre hasta qué punto efectivamente estaba visitando y en qué condiciones estaba realizando también ese viaje, ¿no? También aquí, por cierto, hay quienes destacan lo que es una red de contactos considerable, con un dominio de prácticas diplomáticas, esto al menos desde la misma página de Naciones Unidas al hacer una especie de reseña respecto de la expresidenta, pero también precisamente hablan de la figura de Michelle Bachelet como una ventaja, pero también un obstáculo, precisamente estas prácticas diplomáticas ante lo que yo te mencionaba anteriormente, Seba, ¿no? Su paso por el alto comisionado, que dejó varias críticas, especialmente del régimen de Xi Jinping, con este informe, ¿no?, respecto de la situación de la minoría uigur, y claro, ahí el rol que podría tener China eventualmente de vetar su figura
dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en medio de un calendario que vamos a ir viendo avanzar. Este es sin duda uno de los hitos principales, pero que en rigor partió en noviembre de 2025. Vamos a escuchar precisamente a la expresidenta Michelle Bachelet entregando su mensaje entonces ante Naciones Unidas. Здравствуйте, bonjour, assalamu alaikum, bon día. Tengo el honor de comparecer ante ustedes el día de hoy en calidad de candidata que presentan Brasil y México al cargo de secretaria general. Estoy muy conmovida por la confianza que han depositado en mí en este momento de peligro y de esperanza. Sepan las delegaciones que agradezco a todas ellas por esta oportunidad de presentar un mensaje de fe renovada con respecto al futuro de las Naciones Unidas. Me parece que es obligación mía atender sus preguntas y escucharlos el día de hoy, pero antes que se me permita compartir mi mensaje principal. La necesidad urgente de esperanza. Nuestro mundo y el orden que se basa en el derecho internacional, que lo apuntala, se ve bajo una presión nunca antes vista. Mi relato es como de los tantos millones que ven lo que ocurre cuando falla el orden basado en normas. El día del golpe de Estado de 1973 en mi país, mi padre, un excelentísimo miembro de la Fuerza Aérea Chilena, cuya convicción era el Estado de Derecho, sufrió las consecuencias cuando los que estaban en poder traicionaron el Estado de Derecho. Pero la presión internacional y la solidaridad en el mundo ayudó a restablecer la paz y la democracia en mi patria. Cuando necesitábamos desesperadamente la esperanza, el mundo la ofreció. Decenios después, el pueblo de Chile me confirió el honor de dirigir nuestra nación con un firme compromiso. Ahora traigo la experiencia de mi país, no a diferencia de los demás, a esta organización para liderar con esperanza una vez más. Fui elegida 2 veces presidenta de la República, la primera mujer en este cargo, y fungí 2 veces como ministra del gobierno, ministro de Salud y de Defensa. Fui la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de Derechos Humanos. En casi 20 años de vida pública, tanto en la esfera nacional e internacional, he unido la defensa de los principios humanos con liderazgo realista y práctico. La paz y el desarrollo exigen este equilibrio. La confianza en el orden internacional y en nuestras instituciones se refuerzan mutuamente. Las dos requieren experiencia sólida y un firme compromiso con la Carta de Naciones Unidas. Comparezco ante ustedes para recuperar la necesidad urgente del diálogo, porque las deliberaciones y la cooperación multilateral han sido la plataforma funcional sobre la que se construyó esta organización y siguen siendo el puente hacia el futuro. Como nuestra visión surgió del milagro del diálogo, a veces improbable y difícil, a pesar de que todo iba en su contra, pero creo que puedo cumplir porque he visto cómo transformar lo imposible en lo viable. Todos hay que recordar el artículo 33 de la Carta, cuyo mandato es buscar soluciones mediante la negociación, investigación, mediación y conciliación. Hoy me comprometo solemnemente a cumplir este mandato del diálogo en todo mi quehacer. También me comprometo a favor de una adhesión congruente y total a la Carta, la mejor garantía que puedan tener todos los Estados miembros de la imparcialidad y el fundamento necesario de la confianza. Necesitamos unas Naciones Unidas modernas, centradas en resultados reales, sostenibles y verificables, como por ejemplo eficacia en la gestión, coherencia y un liderazgo de confianza. Veo unas Naciones Unidas que anticipa, previene, crea y une con un objetivo general: servir a los Estados miembros y a sus ciudadanos. Y su complejo sistema sigue siendo el proyecto colectivo de los Estados más ambicioso, generoso y exitoso de la historia. Desde la aviación civil hasta la asistencia humanitaria, desde la propiedad intelectual hasta la estabilidad monetaria, desde el mantenimiento de la paz hasta la meteorología, el sistema de Naciones Unidas está tejido en la misma trama de nuestra vida cotidiana. Es aquí donde reside la inspiración y la razón de nuestra esperanza urgente que nos permitirá desbloquear el pleno potencial de la cooperación multilateral y unir a los pueblos del mundo en torno a soluciones comunes.
Hay que actuar en un entorno de gran incertidumbre, competencia estratégica, conflictos armados que se propagan, grasas violaciones al derecho internacional y derechos humanos, desigualdades que se profundizan, cambio climático con desastres e interrupción tecnológica. La confianza en las instituciones se ha visto muy debilitada y precisamente porque lo que está en juego es esto. La materia prima de la transformación nunca había sido tan abundante. Las fracturas exponen una arquitectura que necesita una reconfiguración. La interrupción fuerza la imaginación que el progreso incremental nunca exige. No es que la dificultad sea una promesa oculta, sino la dificultad es el momento en que las soluciones duraderas surgen. Es el momento que es uno que precisa este liderazgo de la organización, y esta convicción es lo que anima mi candidatura. Las Naciones Unidas siguen siendo el único lugar en la Tierra en donde toda nación, grande o pequeña, poderosa o vulnerable, puede hablar con las otras naciones. Una casa en donde todas las voces comparten el mismo tejado. Ese arquitecto irreemplazable, ese diálogo universal es lo que hay que proteger y lo que hay que poner en operación. Una visión compartida para una renovada Naciones Unidas tiene que ver hacia 4 derroteros, ver hacia atrás, es decir, arraigarnos con la Carta, sus propósitos y principios. Deben seguir siendo nuestra brújula política y moral común. La renovación y la reforma siempre deben tener en cuenta una plena realización de esa visión de fundación. Cuando vemos hacia adentro, el sistema de Naciones Unidas debe comprometerse con la transparencia, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, procesos de racialización, eliminación de duplicación, poner en sintonía los recursos con los mandatos. La ONU 80 es una gran oportunidad para fortalecer la organización y yo la llevaré adelante con plena determinación. Y hay que ver hacia afuera y hay que volver a conectarnos con los pueblos del mundo. Establecer la credibilidad exige ofrecer resultados eficaces, apoyar la paz y la seguridad, promover el desarrollo sostenible y defender los derechos humanos de manera eficaz e imparcial. Con miras hacia adelante, Naciones Unidas tiene que construir su futuro en la excelencia institucional, con un servicio eficaz para los pueblos, muy fiel a sus propósitos y principios, configurar nuestro futuro colectivo y, ante todo, el de los jóvenes que han de recibir lo que construyamos o lo que no construyamos acá. El centenario de 2045 no es un hito distante. Se trata de un horizonte funcional que imprime urgencia a toda reforma que llevamos a cabo. En cuanto a paz y seguridad, la prioridad debe seguir siendo prevención. La diplomacia silenciosa, la alerta temprana, el compromiso sostenido con entidades regionales y la mediación profesional puede frenar la escalada antes de que se convierta en catástrofe. El secretario general tiene que ser comprometida como canal de comunicación, incluso con el consenso parece ser distante. En cuanto al desarrollo sostenible, las prioridades clave es eliminar el hambre y la pobreza, reducir la desigualdad, cerrar la brecha digital, promover la acción climática, dirigiendo a las generaciones jóvenes a un mundo capaz de ofrecer oportunidades, dignidad, empleos y esperanza. En cuanto a derechos humanos, la dignidad humana tiene que seguir siendo el centro de la acción de Naciones Unidas. Los derechos humanos no solo son el centro de una vida digna, también son herramientas de prevención para una paz duradera y una estabilidad mundial de excelencias. Acepte mi candidatura para sumarme a los millones que nos necesitan desesperadamente y para escuchar el llamado urgente a la esperanza, una esperanza para el diálogo, para inspiración y una esperanza vehemente para dar pábulo a la fe del liderazgo de Naciones Unidas. Les recuerdo cuando Nelson Mandela se dirigió por última vez a Naciones Unidas y pronunció una declaración en este recinto y él exhortó a lo que él llamaba un sueño viable. Hacía votos porque los líderes no permitieran que ninguna persona sea negada de la libertad. Y en este espíritu de servicio que atiendo el llamado de Mandela, ofreciendo mi experiencia para dirigir esta organización mediante este momento sin precedentes para un mundo más incluyente. Violeta Parra, legendaria cantante de mi patria, cantó una vez los dos elementos que hemos de forjar, y cito, tu canto que también es el mío y el canto de todos que también es el mío, fin de cita. Es un sueño que se encuentra en la boca de otros para que un mundo se convierta en uno que comparte el canto.
No aceptemos la desesperanza, todo lo contrario. Hay que optar por la esperanza, la reparación y anticipación. Y todos tenemos que dar el valor de cooperar para que el mundo vuelva a prosperar, vivir en paz y garantizar la dignidad humana de todos. Hay mi visión para el renovado futuro de las Naciones Unidas que presento ante ustedes el día de hoy. Muy agradecida. Bueno, ahí escuchábamos entonces la declaración, el discurso que entregaba la expresidenta Michelle Bachelet exponiendo su candidatura entonces ante Naciones Unidas durante esta jornada, en este ciclo, ¿no?, de diálogos interactivos, como se les llama formalmente a esta instancia que comienza entonces con Michelle Bachelet y se va a extender hasta el día de mañana para escuchar también a los otros tres candidatos, Rafael Grossi, Rebeca Grispan de Costa Rica, así como también el senegalés Macky Sall, quienes van a estar exponiendo entonces ante Naciones Unidas, como lo ha hecho entonces a esta hora y lo está haciendo Michelle Bachelet en esta especie de examen oral. Ha entregado un discurso en inglés, pero en algunos instantes ha hablado también en español, ha reiterado bastante, ¿no?, la idea del diálogo, la necesidad urgente del diálogo, donde además, señalaba Bachelet, ella se compromete solemnemente precisamente a esa instancia. Planteaba aquí Bachelet, la ONU es el único lugar en la Tierra donde cualquier país puede hablar con otras naciones. Hacía alusión a una especie de una casa con el mismo tejado, ¿no? Exacto. Y que era parte, por cierto, de la retórica que hemos escuchado entonces en este discurso de Michelle Bachelet, donde habla de que hay que volver a conectarnos, a restablecer la credibilidad, apuntando a que los derechos humanos son una herramienta de prevención para una paz duradera. Hizo alusiones a Nelson Mandela, también a Violeta Parra, en estas declaraciones que entrega a esta hora ante Naciones Unidas. Y hace un diagnóstico, por supuesto que por el tiempo no profundiza mucho, pero importante, porque habla de restablecer, como tú decías, la credibilidad, pero eso implica ofrecer resultados eficaces también. Claro. Abordando algunos de los cuestionamientos que se plantean a Naciones Unidas que tienen que ver precisamente con eso, con su incapacidad de la organización, digo, para poder resolver determinados asuntos, para prevenir hechos de violencia, para intervenir en algún conflicto. Por ejemplo, respecto a lo que ocurrió en la Franja de Gaza, con el ataque de Israel sobre la Franja de Gaza y con el desenlace fatal para más de 60.000, 70.000 personas allí. Fue muy cuestionado el sistema internacional y la ONU en particular por su incapacidad para detener lo que allí estaba ocurriendo. Probablemente a eso hace alusión también Michelle Bachelet, no ese hecho específico, digo, a la capacidad que tenga la ONU de entregar resultados específicos, concretos, que sean palpables a ojo de la ciudadanía, del globo en general. De todas formas se va, y a eso además, por cierto, se suman también otros conflictos. Vamos a escuchar ahora es la ronda de preguntas Uruguay, por cierto, hacer las consultas a Michelle Bachelet a esta hora. Que no se dé a expensas de mandatos sobre desarrollo ni otras prioridades de los países en desarrollo. Segundo, con el 2030 que se acerca rápido, ¿cómo garantizar la implementación oportuna de la Agenda para el Desarrollo Sostenible y conscientes de la universalidad e indivisibilidad de los objetivos y metas, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y el compromiso de no dejar a nadie atrás? Concretamente hablando, ¿cómo prevé usted el papel de la Secretaria General y la Secretaria de Naciones Unidas para promover este objetivo? Tercero, si fuera nombrada secretaria general, ¿cómo garantizará la distribución igual basada en equilibrio geográfico y de género, como lo prevé el artículo 101 de la Carta de las Resoluciones pertinentes de la Asamblea General, sobre todo en lo que se refiere al aumento general de la representación de países no representados o poco representados, sobre todo de países en desarrollo, a nivel gerencial en el seno de la Secretaría y en el resto del sistema de Naciones Unidas? 4. Ahora, en que el espacio fiscal decrece, un descenso en la ODA y el aumento de la carga de endeudamiento y la brecha creciente de desarrollo, ¿cómo es que usted va a movilizar el sistema de Naciones Unidas para defender y promover el pilar de desarrollo, acelerar la implementación de la Agenda 2030 y apoyar el financiamiento para el desarrollo de modo que se responda totalmente a las prioridades de los países en desarrollo? Quinto, a la luz de que hay una crisis de liquidez en la organización que persiste, incluso posibilidad de que haya bancarrota, ¿qué medidas concretas usted tomaría como secretaria general para promover cumplimiento por parte de los Estados miembros en cuanto a pago de sus cuotas para que estas cuotas prorrateadas se paguen a tiempo y sin condición? Y por último, el Grupo de 77 y China subraya la importancia de salvaguardar la plena independencia e imparcialidad integridad institucional de la Secretaría, garantizando que ofrezca apoyo equitativo y eficaz a todos los Estados miembros y sus representaciones en el cumplimiento de su responsabilidad. Gracias. La presidenta.
Las gracias a la distinguida representante de Uruguay, que habló en nombre del G77 China. Señora Bachelet, tiene usted la oportunidad de responder. Muchas gracias al G77 China. Gracias por las preguntas. En 2 minutos voy a tratar de responder lo que pueda. Bueno, para mí ONU 80 es esencial, es algo obligatorio, porque lo que sí necesitamos es una organización pertinente, eficaz, una organización transparente, etcétera. Por ello es que reducir la duplicación, y claro, necesitamos las 3 cosas: eficacia operacional, racionalización de mandatos, coherencia estructural, y también hay que tener en cuenta que toda reforma debe mantener el equilibrio entre los 3 pilares. Reducir las publicaciones mediante servicios comunes, interoperabilidad de sistemas, equipos interdepartamentales, no con recortes que eliminen la capacidad en el terreno. Hay que hacer todo lo que sea necesario, pero mantener la capacidad en el terreno. También hay que proteger el sistema de coordinadores residentes, la capacidad analítica, alerta temprana y presencia humanitaria, protegerlos de la erosión presupuestaria. También hay que asegurarnos de que ONU 80 sea un proceso intergubernamental que se base en reformas y que los titulares sean los Estados miembros sin que haya una imposición administrativa. Tercero, las cuotas prorrateadas son obligaciones son obligaciones, no es algo voluntario. También promovería un modelo que no dependa tanto en asignaciones para propósitos específicos, porque eso causa fragmentación en el seno del sistema. Además, hay que crear una cultura sistémica de evaluación en tiempo real y plena transparencia que se vincule a decisiones de la dirección, asignación de recursos y reforma de liderazgo. Y en cuanto a la Agenda 2030, creo que me quedan unos segundos. Hay que revitalizar el sistema de desarrollo de Naciones Unidas, empoderando a los coordinadores residentes con auténtica autoridad, suficientes recursos, pero también con rendición de cuentas de pares en cuanto a resultados nacionales. Yo diría que hay que garantizar o ver cuáles son los países que distan más en cuanto a su posibilidad de lograr los ODS y ver más allá del PIB, la vulnerabilidad del sistema. Puede explicar lo que ocurre. Y ahora sí, por último, tendríamos que atender los cuellos de botella: pobreza, hambre, cambio climático, protección social, igualdad de género y capacidad estatal. Gracias. La presidenta, gracias a usted. Bueno, Seba, ahí estaba respondiendo entonces las 6 preguntas que había hecho Uruguay entonces en esta primera jornada, ¿no?, de diálogos de los candidatos para ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas. Uruguay hizo 6 preguntas en total, tenía aproximadamente 2 minutos, Seba, Michelle Bachelet, para responder todas estas consultas. Aquí la Nación Sudamericana le preguntaban respecto de la distribución basada en el equilibrio geográfico y de género, planteaba ahí Uruguay que están poco representados, la brecha del desarrollo, qué ocurre con la Agenda del 2030, y claro, aquí Michelle Bachelet partía esta respuesta apuntando a que se necesita una organización pertinente, eficaz y transparente. Y respecto de la Agenda del 2030, hay que revitalizar el sistema de Naciones Unidas, una revisión de cuenta de pares, hay que garantizar o ver cuáles son los países que distan más en su posibilidad de alcanzar los objetivos, parte de la declaración que entregaba Michelle Bachelet entonces durante esta jornada. Seba, la primera pregunta que vemos de un proceso que en rigor podría durar hasta 3 horas. Claro, en estas 3 horas seguramente van a ir surgiendo otras preguntas. Michelle Bachelet tendrá que ir respondiendo también a esos cuestionamientos y se conocerán, eso es lo que uno espera por lo menos de hoy día, se conocerán algunos de los lineamientos también que tiene la candidatura de la expresidenta Bachelet respecto a cuál es su diagnóstico sobre la institucionalidad internacional, sobre el funcionamiento de la ONU, cuáles son las propuestas también para solucionar o recuperar la fuerza institucional que tenga Naciones Unidas. En fin, esas cosas esperamos conocerlas hoy día. Sí, y ojo, con consultas que pueden hacer los países miembros son
193 países, ¿no? Pero también figuras de la sociedad civil que podrían eventualmente también hacer consultas a los 4 candidatos que están buscando en este proceso, que vamos a ir viendo, por cierto, durante todo este año y que va a culminar cuando ya el 1 de enero del 2027 asuma entonces el nuevo o la nueva secretaria general de las Naciones Unidas, Seba, en un proceso que recién está comenzando. Por lo demás, brevemente ya para ir cerrando, Seba, por ejemplo, se prevé, o al menos se proyecta, que para finales de julio de este año el Consejo de Seguridad, entonces compuesto por estos 15 miembros, van a debatir a puertas cerradas sobre los candidatos y ya posteriormente, avanzando, la Asamblea General de la ONU va a formalizar esta nominación en una decisión que suele tomarse entre agosto y octubre según las ocasiones anteriores. Se va a elegir entonces durante este año al 10º secretario general que va a liderar precisamente las Naciones Unidas por los próximos 5 años. Isel Guerra, con esta información internacional a esta hora de la mañana, nos quedamos atentos a lo que vaya ocurriendo durante la mañana. De todas formas. Nos vemos luego. Gracias, Seba. La temperatura a esta hora acá en Santiago llega a los 15 grados, son las 10 de la mañana con 30 minutos, los cielos despejados derechamente acá en la capital, así lo vemos en esta imagen desde el sector oriente, se espera una máxima de 22 para el día de hoy. Nos vamos a la pausa y ya volvemos, seguimos con más de CNN Chile Radio.